Conócelos. Rutas Judiciales 2025. Una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Alberto Domingo Maldonado Martínez, quien aspira a desempeñarse como magistrado familiar. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, conduce esta conversación David Gamboa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, candidato, si empezamos directamente con las preguntas? Adelante, David, cuando gustes. Formación y experiencia. Describa brevemente su formación y experiencia profesional en el ámbito del derecho familiar. Bueno, David y querido público, pues tenemos 20 años de experiencia en el Poder Judicial del Estado, en donde nos hemos desarrollado como primeramente juez menor mixto en Moris, Chihuahua, después juez menor mixto en Santa Bárbara, de ahí migramos a Nuevo Casas Grandes en el 2006 como secretario de juzgado de primera instancia, en donde empezamos a conocer la materia civil y mercantil, y a partir del año 2011, aproximadamente inicios de 2012, nos desempeñamos en la materia familiar. En 2016, asimismo en Nuevo Casas Grandes, empecé como juez familiar por audiencias. De ahí, pues, venimos a Ciudad Juárez en 2018 a un juzgado auxiliar en materia familiar. Estuvimos un rato en este juzgado y de ahí migramos a la sala familiar como secretario de sala. Pero durante la pandemia, literalmente me volvieron a comisionar al juzgado auxiliar y fui el único juez que estuvo trabajando los 3 meses más álgidos de la pandemia, que fueron abril, mayo y junio de 2021. Regresé a la sala en julio de 2021, después me envían en 2020, perdón, fue esto de la pandemia, dije 2021, pero después me envían en 2021, ahí sí, en enero, a Hidalgo del Parral, literalmente como bombero, en un juzgado donde había mucha problemática. Allá estuve casi 3 meses y regresó a la sala familiar. Básicamente esto es lo que hemos hecho durante 20 años en el Poder Judicial del Estado. Además, en el área académica, pues como todos mis compañeros y compañeras candidatos a persona juzgadora, soy abogado de profesión, cuento con una maestría en administración pública y una maestría en juicios orales. Además de esto, tengo también una especialidad en gestión de conflictos y mediación que un servidor considera trascendental para la materia familiar. Y recientemente acabo de terminar mi doctorado en Derecho Judicial y firmar mi acta de grado, que es el acta de examen, por lo cual legalmente ya puedo decir que soy doctor en Derecho. Mi cédula profesional, en cuanto al doctorado, ya está en trámite. También tenemos una serie de situaciones académicas en las que hemos participado durante estos 20 años. Hemos tomado muchos cursos, pero también hemos impartido capacitación a funcionarias y funcionarios de nuestro Poder Judicial del Estado, a distintas barras y colegios de abogados durante estos 20 años en todo el Estado. Tenemos 2 participaciones en congresos a nivel internacional por parte de la Fundación Justicia y Género, que trabaja con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos por ahí en 2016 un premio por una sentencia en materia de género que lo da el Poder Judicial del Estado de Chihuahua en aquel entonces. Somos catedráticos universitarios de distintas universidades públicas y privadas, esto desde el año 2005. Y bueno, ahorita también tenemos este tema de las candidaturas, ¿verdad? Pero ese sería en el tema académico, en el tema profesional, Alberto Domingo. Hablemos ahora del rol del juez en el ámbito familiar. ¿Qué representa para usted impartir justicia en materia familiar donde intervienen emociones, vínculos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes? La situación de la materia familiar, y tendremos que ser muy claros, hemos estado olvidados por mucho tiempo como una materia que tal vez no es tan importante, porque cuando se habla de derecho, todo el mundo piensa en una casa, cómo me la van a quitar, cómo me la quedo, oye, pasó algo, me van a detener, eso es materia penal. Pero la materia familiar, David, desde que yo me enamoré de ella cerca de 2011-2012, y ahí voy a seguir y ahí voy a continuar hasta el último día de mi desarrollo profesional, es trascendental porque, como tú lo acabas de mencionar, tiene
como base las emociones y los sentimientos de las personas y parte entonces de conflictos tan humanos como lo es una diferencia en casa entre papá y mamá, una diferencia en cuanto a cómo se van a cuidar a los niños, quién va a tener la custodia, y tenemos que entender entonces que lo que hace el juez familiar es de impacto diario en cada persona que integra esa familia, que si bien puede continuar unida o puede estar ya separada por un tema entre papá y mamá, pero todas estas decisiones tienen ese impacto total y entender que esas emociones y sentimientos se deben de gestionar. No solo se entienden desde el punto de vista jurídico, debemos entenderlos desde la animosidad del corazón. ¿A qué me refiero? Si vemos la ley es fría. Un documento, un escrito que se presente en un juzgado es papel, es frío, pero la materia familiar se ve desde el corazón y esto nos permite conjugar la ley con la justicia y lo que necesitamos entonces es escuchar a la gente, un contexto en realidad del que el juez tenga conocimiento en donde se pueda saber qué está pasando y eso solo se logra escuchando a la gente, teniendo la puerta abierta. Esta es la trascendencia de la materia familiar. Tratamos con personas. Siempre he dicho que una justicia familiar que protege a los integrantes asegura el futuro de cada persona, porque la familia es la base de todo. Ahí aprendemos principios, ahí aprendemos valores, ahí aprendemos lo básico de la vida y lo vamos desarrollando conforme va avanzando nuestra edad cronológica. Pero si no le damos importancia a esta materia, pues habrá muchos conflictos en las demás materias del derecho y en la sociedad. Recordemos que siempre en la escuela nos han dicho que la familia es la base de la sociedad. Es donde, repito, nacemos, nos desarrollamos, donde aprendemos tantas cosas de papá y mamá, de hermanos, de tías y abuelos. Y entonces es necesario, es indispensable para cada persona, niña, niño, adolescente, hombre, mujer, que la verdadera protección de la familia se lleve a cabo desde las decisiones de juezas y jueces y también de magistradas y magistrados en materia familiar. Toca turno hablar ahora de la imparcialidad ante conflictos de género o custodia. ¿Cómo garantiza usted imparcialidad cuando las partes en conflicto alegan violencia o abusan beneficios con argumentos de género, custodia o manutención? Aquí hay un punto muy importante. Cuando hablamos de género, claro, históricamente el juzgar con perspectiva de género viene por una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, pero el género no es exclusivo de la mujer. Un hombre puede sufrir violencia, un integrante de comunidad LGTBI o en algún otro sentido también puede sufrir violencia. Niñas, niños y adolescentes pueden sufrir violencia, adultos mayores pueden sufrir violencia. Y entonces el juzgar con perspectiva de género nos lleva precisamente a que para actuar en justicia tenemos que analizar todo el contexto de vida. ¿A qué me refiero? En los procesos, en los juzgados, se llevan los psicológicos y se llevan los socioeconómicos, pero podemos abarcar también otro tipo de información. La actividad del juez y de la jueza debe de ser total en el tema de ordenar el desahogo de pruebas por parte del juzgado, porque es la única manera de conocer cómo están las cosas en realidad en esa familia. Claro, escucharemos a las niñas, niños y adolescentes porque es un derecho de ellos ser escuchados por la autoridad, pero es una obligación para la autoridad hacerlo. Y de la misma forma desahogamos las declaraciones de las partes y entonces nos va a ir dando un panorama en el que podremos analizar si hay algún tipo de violencia, si hay algún tipo de manipulación sobre los hijos, sea cualquiera de los dos, si hay una violencia directa, por ejemplo, en contra de los hijos, si hay una violencia indirecta o bien si no la hay y únicamente el conflicto es entre papá y mamá por alguna diferencia que han tenido durante años y que no pudieron gestionar en el tema de emociones y sentimientos. El tema de la custodia es trascendental analizarlo con perspectiva de género, porque nos obliga no solo a ver el lado masculino, el lado femenino, hombre-mujer, sino también el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes,
desde esta perspectiva. ¿A qué me refiero? Pues son niños o son niñas, ¿verdad? Son el adolescente o la adolescente, dependiendo del tema biológico del sexo, pero luego vamos al tema del género, precisamente, ¿para qué? Para poder en realidad proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también los de cada una de las partes, porque habrá ocasiones en las que en un escenario de custodia, nuestra gente que nos ve piensa, ¿cuál es el mejor, papá o mamá? Y luego a veces esa base de cuál es el mejor, a veces se sustenta en, pues, quién puede darles más en un tema que es valorado con dinero. Lo que se debe de buscar a la hora de decidir es cuál es el mejor contexto de vida. Y eso no significa que el que tenga más cosas o el que tenga más dinero sea el contexto más adecuado. No se ve quién es mejor de los dos, sino dónde se pueden desarrollar mejor los niños. ¿Por qué? Porque además del tema obviamente económico, que luego quien tiene la custodia pues va a recibir en representación de los hijos el tema de la pensión alimenticia, y ahí está lo económico otra vez, pero quien tiene la custodia debe de tener todas las herramientas para un sano desarrollo físico y emocional. Debe haber herramientas para ser mamá, herramientas para ser papá, incluidas también las herramientas para ser hermano y para ser hijo. Digo, tienen su nombre muy específico, se llaman capacidades parentales, capacidades parentales, pero es esto, es cómo podemos ser mejor papá, mejor mamá, mejor hermano, mejor hijo en nuestra familia. Ojo, se ha dicho mucho tiempo que al momento de la separación ya no somos familia. Yo estoy en desacuerdo, porque sí, claro, si no hubo hijos, pues ya no hay un vínculo que los una. Pero literalmente yo le digo a las usuarias y los usuarios cuando van, es que eso no va a desaparecer. Ese pequeño tesoro que usted tiene va a seguir ahí hasta que uno de los tres ya no esté en este mundo. Y entonces entender que gestión de emociones, gestión de conflictos, de sentimientos en el tema de custodia es importantísimo, porque literalmente empiezas a platicar con los usuarios y usuarias. A veces intervienen los abogados, obviamente tienen derecho a estar ahí. Yo lo que les comento muchas veces a los abogados es, nada más écheme la mano, platique abonando en sentido positivo. ¿Por qué? Porque la intención es que la misma gente busque una salida, busque una solución. Yo les digo, a ver, es muy complicado que alguien que no los conoce más que por lo que está en el expediente resuelva sobre su vida. Y les hago siempre una pregunta y nunca he encontrado a nadie que me responda diferente. Les pregunto, ¿a usted le gustaría que un desconocido le ordene en su vida qué hacer en su vida? Y luego, si no lo cumple, lo obligue. Todo el mundo me responde que no. Entonces, todo este contexto de cómo viven los niños, cómo vive papá, cómo vive mamá, cómo se dan las cuestiones de género, entender obviamente que ya hay muchas circunstancias que, si bien parte del famoso círculo de violencia es que la víctima, sea hombre o mujer, ¿sí? Porque el género es para todos, la víctima entra a repetir las conductas del presunto agresor. Habría que entender entonces esta parte también y buscar que eso no afecte a los hijos. Pero para esto están las famosas herramientas para ser papá y mamá, ¿verdad? Porque tanto papá como mamá pueden ser presuntas víctimas o presuntos agresores. Y hay ocasiones en las que simplemente por nuestra formación de años no nos percatamos que tenemos esa forma de ser. ¿Por qué? Porque nosotros literalmente decimos, pues es que a nosotros nos daban de chanclazos y de cintarazos y no salimos tan mal, ¿verdad? Pero luego cuando empiezas a entender otras cosas y luego empiezas a ver que la gente va a terapia y luego platicas con un psicólogo, con una psicóloga, y dices, ok, hay situaciones que no están bien y que yo las estoy validando como si estuvieran bien, porque ahorita soy un adulto, porque me desarrollo, pero no podemos vivir en el pasado. Hay nuevas formas de ser papá y de ser mamá, pero que éstas tienen que ser mejorando la calidad de vida de los hijos. Y en el momento en que se mejora esta calidad de vida, créeme que en automático se mejora la de papá y mamá, porque muchas veces el conflicto está centrado en el problema entre ellos dos, y cuando les empiezas a dar el panorama de cómo está la situación de los niños, cómo pueden tener una problemática que la están llevando para ellos sin ellos ser los responsables,
pues lo que empieza a sentirse muchas veces, claro, no sucede a lo mejor a la primera, ¿no? Pero lo que empieza a sentirse es el amor. Papá empieza a sentir el amor por sus hijos, mamá empieza a sentir el amor por sus hijos o hijas, y eso hace que las posturas que eran irrenunciables, irreductibles, fuertes, inquebrantables, empiecen a ser flexibles. Ujú. ¿Por qué? Porque ese pequeño tesoro que los une está siendo lastimado con una situación que él no provocó. Sí. Y cuando lo empiezan a ver, todo el panorama cambia en materia familiar. Y hemos llegado a unos convenios en los momentos en los que he sido juez tan hermosos, pero que nos han costado 5 o 6 horas de estar platicando con la gente. Muy bien, pues toca turno platicar ahora sobre la obstrucción institucional y vínculo familiar. En casos de separación o conflicto parental, suele retirarse a los hijos de uno de sus progenitores como medida preventiva, pero la restitución del vínculo puede volverse eterna. ¿Qué acciones considera necesarias para evitar esta forma de obstrucción institucional y garantizar que el vínculo afectivo se preserve mientras se determina si existe o no un riesgo real? Fíjate que hay un tema que yo he usado en algunas resoluciones que luego tiene relación con tu pregunta, que es la famosa violencia institucional. Esto no significa que el Poder Judicial del Estado busque ser agresor, no, sino que personas juzgadoras, cada uno tenemos algo que se llama independencia y autonomía y dictamos nuestras decisiones pues conforme a la experiencia, conforme al conocimiento y pues también a la práctica, ¿verdad? Que va un poquito ahí similar a la experiencia. Sin embargo, si tenemos pues equivocaciones, ¿no? O sea, sería mentir, no admitirlo. Pero estos temas en donde podemos mejorar, pues son la base de la perfectibilidad de las resoluciones judiciales. En el tema de medidas de protección, cuando hay indicadores de presunta violencia en contra de quien tiene la custodia, vamos a poner el ejemplo, mamá refiere hechos de violencia, el juez o jueza tiene la obligación así inmediata de dictar medidas de protección. Básicamente es no te acerques, no le llames, no la molestes, no nada de contacto. Y en el tema de físico, ¿a qué me refiero? No puedes estar a 500 metros a la redonda de donde esté mamá. Y eso se le hace saber a papá. Pero hay otra medida que es sobre la que preguntas ahí mismo, que es la suspensión provisional de convivencias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se dice, quien es agresor con uno, es agresor con otro. Por eso ahorita mencionaba el tema de la violencia indirecta que pueden sufrir los hijos, pero habrá que analizar cómo podemos partir de esta situación si tenemos nada más lo que nos están manifestando en la demanda. Es muy importante, claro, al principio dar la medida. El juez o jueza incluso está obligado. Sin embargo, cuando viene la contestación de la demanda, hay que entablar cada una de los hechos que nos dicen en estos escritos, literalmente estar viendo la correlación de cada uno, el tema de lo lógico, el tema de, oye, pues aquí hay una contradicción, y ver en ese momento también el tema de la convivencia supervisada. Esta sería una medida trascendental para evitar esa desvinculación. Porque sí, está la medida de protección y puede durar años, en realidad. ¿Por qué? Porque el juicio puede durar mucho tiempo, porque juzgados está literalmente saturado de trabajo, sobre todo aquí Ciudad Juárez. Yo te platico, eh, el juzgado en el que estuve, comisionado hace poco, cerró con 1,230 expedientes en el 2024. En Chihuahua no cerraron algunos ni siquiera con 820. Entonces, claro, en Chihuahua hay más juzgados, hay más personal, aquí somos menos. Sin embargo, la carga de trabajo siempre ha sido más en Ciudad Juárez. No es un tema de justificación, pero sí de entender que hay un colapso en el tema de que hay muchísima carga de trabajo, el personal pues apenas alcanza el tiempo y hay que solventar y gestionar las peticiones porque te repito, estamos tratando con personas, estamos tratando emociones y sentimientos y Ujú. entonces este tema de que a veces nos tardamos y digo nos porque también he estado en esa situación,
Bueno, pues empiezas a pensar cómo lo hago en los temas urgentes como en el tema de la convivencia cuando está suspendida. Lo que me ha tocado y que a mí me ha funcionado cuando he estado como juez es analizar el escrito de demanda cuando llega. Ok, sí tenemos que dar medidas de protección, pero si ves alguna contradicción o alguna situación que no te queda clara, está bien, no das convivencia libre, pero la das supervisada en el centro de convivencia familiar. Haces lo mismo cuando llega la contestación de la demanda, obviamente. ¿Ves? Puedes variar la medida. Pero otra manera muy práctica es que en donde un servidor ha estado como juez comisionado, siempre ha estado la puerta abierta. Entonces, la mayoría de los abogados y abogadas, Parral, que es donde he estado, Nuevo Casas Grandes, aquí en Ciudad Juárez, saben que si tienen algo urgente que se tiene que acordar, pueden llegar y, oiga, Lic, tengo esto urgente. Ah, sí, permítame. Y sale en 1 o 2 días, ¿no? Digo en 1 o 2 días porque de repente a veces yo lo reservo para mí, para hacerlo un servidor, y en esa reservada, pues entré a audiencia, se me fue y se me quedó en el escritorio. Hay que ser muy claros en esto. No podemos mentirle a la gente. Esto nos pasa. A mí me pasa y a todos les pasa. Pero en la medida en la que abramos la puerta, en la que en realidad escuchemos a los abogados y abogadas, vamos a solucionar esto. Es muy importante que el niño o niña tenga para su sano desarrollo físico y emocional una convivencia adecuada con la persona que no tiene la custodia. ¿Cómo vamos a ver si es adecuada o no? Bueno, si desde el escrito de demanda, por ejemplo, mamá nos dice, es que le pega a los hijos, ok, ahí no vamos a dar convivencia. Tendremos que esperar la contestación, a lo mejor tampoco vemos algo por lo que podamos modificar y ahí vamos viendo conforme se desahogue el juicio y las pruebas. Pero si no hay algo en ese sentido, hay que dar esa convivencia supervisada. Ujú. ¿Qué significa esto? Se va al centro de convivencia familiar, hay una persona supervisora, está viendo qué está pasando, cómo se comporta papá, cómo se comportan los niños. Hay convivencias supervisadas en las que está mamá, muchas veces por la edad del niño o niña. Hay otras en las que quiere estar, pero no se le permite. Y se envían unos informes al juzgado. Se puede dar una temporalidad, generalmente damos 2 meses a 3 meses, la primera parte, para ver cómo está la situación. Esto es el famoso análisis del contexto que decíamos hace un momento. ¿Por qué? Porque si no iríamos a ciegas. Y ya de ahí, dependiendo de los informes, dependiendo de cómo se van solventando todas las demás pruebas y el juicio, pues vamos a llegar a la sentencia con todo un panorama de lo que en realidad está sucediendo, no de la versión de cada una de las personas. Y cuando lo digo así, yo le he explicado a la gente en audiencia, a ver, póngase mis lentes, no va a ver igual que yo. Si yo me pongo los de otra persona, no van a ver igual que yo. Cada quien tenemos una percepción de la realidad. ¿Conforme a qué? Pues conforme a nuestros principios, a nuestros valores, a lo que hemos vivido, a lo que hemos estudiado. Pero, en resumen, la convivencia supervisada, provisional, es una herramienta que nos va a permitir evitar esta desvinculación por mucho tiempo. Claro que si sale algo que no debe suceder, algo inadecuado en los reportes, pues habrá que suspenderla, ¿no? Pero ya tenemos un tema en donde nos informan desde una perspectiva del psicólogo o de quien está supervisando la convivencia, que es muy diferente a lo que esté en la ley, a lo que puede pensar un juez, porque no somos expertos más que en ciertos temas de derecho y no en psicología. Su respuesta nos da pie para preguntar entonces sobre procesos largos y medidas dilatorias. Muchos divorcios y juicios de custodia se alargan por meses o incluso años, en parte por uso de tácticas dilatorias como falsas denuncias o estrategias abusivas. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para evitar estos abusos y resolver con prontitud los procesos, dejando abierta la posibilidad de modificar acuerdos si las circunstancias lo ameritan? Algunos compañeras y compañeros utilizan convenios provisionales. La verdad, un servidor no lo hace así. Prefiero acelerar un poco. ¿A qué me refiero con acelerar un poco? Bueno, pues pongamos audiencias a las 9 de la mañana y empecémoslas a las 9 de la mañana, ¿verdad? Pongamos a las 2 de la tarde y si nos toca estar hasta las 6 de la tarde, pues es parte del trabajo. Una persona juzgadora, su horario es 24/7, porque la función no te la despegas cuando sales de la oficina, va contigo a todos lados. ¿Por qué? Porque la gente
te identifica no como Alberto Maldonado, sino como ahí va el juez que está resolviendo mi asunto. Y eso entonces genera una percepción en la ciudadanía de qué es lo que se necesita. ¿Necesitamos trabajar el doble? Sí. ¿Estamos agotados? También te puedo decir eso. El funcionario está agotado por la carga de trabajo, pero tendremos entonces que poner mucho ahínco en cuáles son las situaciones de mayor conflicto. ¿A qué me refiero? Sí, hay ocasiones en las que hay que analizar muy bien una petición porque una decisión errónea puede generar, por ejemplo, en el tema de los niños, lastimarlos de alguna forma, emocionalmente, sobre todo, ¿verdad? Imagínate, papá les pegaba, papá está detenido por el tema de violencia, sale con una medida, digo, en materia penal, a lo mejor me equivoco en ese tema, pero vamos a suponer que sale por algo. De ahí, pues quiere la convivencia otra vez y se la damos. Ahí sería error. En realidad, pudiéramos poner a los niños en un riesgo. Pero cuando no tenemos este panorama, cuando la materia penal va avanzando independiente de la familiar, porque aparte de que sí, hay temas en conjunto como lo es la violencia familiar, sin embargo, se ve en penal, se ve acá con nosotros en derecho familiar, no siempre va a terminar en la misma decisión. ¿A qué me refiero? Acá puede darse una condena y aquí puede haber convivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se está viendo un contexto diferente en el tema legal. Acá en penales se acreditó, sí, punto. Acá en familiar es cómo vas a solventar si tienes una condena aquí y ya sabes que es agresor, pero el niño o niña le escucha, te dice, yo quiero ver a mi papá. ¿Cómo lo haces? Bueno, habrá que entender este tema de enviar, ordenar, establecer los talleres para papá y mamá, terapia psicológica, ir viendo los avances al mismo tiempo que el niño vaya, porque digo, el juez no puede explicarle de la mejor manera posible, por más que se esfuerce a un niño, por qué no convive con papá. Por eso tenemos psicólogos y psicólogas en el tribunal. Ellos saben, son los expertos en cómo explicarlo dependiendo de la edad y obviamente para lastimarlos lo menos posible. Pero entonces este tema de la terapia para todos, este tema de buscar trabajar más y literalmente con eso te digo, me estoy dando un balazo en el pie, pero es que es lo que se necesita. Obviamente necesitamos más personal, necesitamos más juzgados, pero entendamos que tal vez eso no va a suceder mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues redoblar esfuerzos, trabajar con lo que tenemos. Yo cuando llegué a Ciudad Juárez, era un juzgado auxiliar. ¿Qué significaba esto? Se vino el sistema por audiencias, un solo juzgado se quedó con toda la carga del sistema escrito y pues como se dice coloquialmente, de un día a otro le crecieron los enanos, ¿verdad? Tenía el trabajo de uno y de repente tuvo el trabajo de cinco. Ujú. Y claro, con el mismo personal empezó a colapsar. Mucha carga de trabajo y el mismo personal, 5 veces más de lo que tenía. Bueno, abren el juzgado auxiliar y un viernes antes de que iniciáramos labores, me va una persona y me dice, licenciado, vengo a ver qué falta. Pues uno de los jefes, ¿no? Que andaba con ese proyecto. Vengo a ver qué falta porque no quiero, licenciado, que cuando esto inicie no funcione y me diga, ay, es que me faltó esto, ay, es que me faltó lo otro. Mi respuesta ese día fue, sentado, en silla, de pie o sentado en el suelo, en computadora, a máquina de escribir o a mano, aquí el trabajo va a salir. Y eso debería de ser la regla. Se nos va la luz, bueno, ok, hay cosas que tenemos que esperarla, pero pues lo podemos hacer a mano. Ya no tenemos máquinas de escribir en los juzgados, pero lo podemos hacer a mano, no hay un impedimento. ¿Va a ser más tardado? Sí, pero buscas cómo solucionar. Dirían ahora, buscas cómo resolver, ¿verdad? Pero bueno, esto sería más o menos la respuesta, David. Muy bien, hablando sobre el interés superior de la niñez, ¿cómo interpreta usted el principio del interés superior de la niñez? ¿Qué criterios considera válidos para aplicarlo de forma justa en cada caso? Perfecto, mira, el tema de niñas, niños y adolescentes requiere atención especial. ¿Por qué? Por el tema de la edad, por el tema de que no se han desarrollado física y psicológicamente y que de manera muy natural todos entendemos que necesitan una guía. Por eso tienen a papá y a mamá. A veces la guía lo constituyen los abuelos, a veces los hermanos mayores, dependiendo de cómo esté conformada la familia.
El interés superior del niño, niña o adolescente significa poner especial atención en los derechos de ellos y en las obligaciones y derechos de papá y mamá. ¿Para qué? Para protegerlos de algo que esté sucediendo o para prevenir que ese algo no suceda. Por ejemplo, el tema de la convivencia. ¿De quién es más el derecho a convivir? ¿De papá o de los niños? Papá ya es una persona desarrollada completamente que tiene un entendimiento de madurez o de adulto. Hablamos en general, en el promedio. ¿Y los niños? ¿Cómo les explicas que esa necesidad de ver a papá no debe de cumplirse por un tema legal? Ahí es donde entra el interés superior. Tenemos que buscar la manera en la que ellos vayan avanzando, tanto en su caso papá e hijos, vayan avanzando en un tema de convivencia. Acá en la calle le decimos revincular. El concepto exacto se llama aproximaciones o acercamientos sistémicos, pero es básicamente revincular a papá con los niños. Pero cuando ese vínculo nunca se ha perdido, ¿cómo le explicas que no puede ver a papá porque hay una medida de protección? Por eso es tan importante, porque son niños, niñas y adolescentes. Pero además, el interés superior tiene un límite. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó cuál es ese límite. Dice que el interés superior no está encima de las reglas del debido proceso. ¿Qué son las reglas del debido proceso? Pues literalmente es cómo se lleva un juicio. Dice la Corte, a ver, el debido proceso, estas reglas de cómo es el juicio, de qué debemos hacer en todas las etapas, cómo debe cumplirse, lo denomina el piso parejo para todos, porque es la única manera en que exista equilibrio, que la balanza no se incline de manera injusta o ilegal para algún lado. Y en ese equilibrio también están niños, niñas y adolescentes. Entonces, no podemos interpretar o no podemos modificar algo en la ley refiriendo que es en beneficio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este es el límite de este principio. Las reglas que están para todos tienen que seguirse para todos porque lo ha dicho la Corte, esto da certeza, da seguridad, que los abogados diríamos, da certeza y seguridad jurídica conforme al 14 y 16 constitucional, pero le da certeza a la gente que las reglas ahí están y se van a cumplir. Y tú tienes esa seguridad de que así va a suceder. Y eso da una resolución legal, pero además da una resolución justa y da una resolución del juez o jueza con una percepción en la gente que pudo haber ganado, pudo no, pudo haber empatado, ¿verdad? Pero da una percepción de que el trabajo se hizo de la mejor forma posible. Y lo digo así porque de todos modos, aún y cuando la sentencia, la decisión del juez o jueza sea justa, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Llegamos a la parte final. ¿Qué mensaje desearía compartir con la ciudadanía que lo escucha antes de decidir su voto? Es muy importante, David, que la gente sepa cuál es el perfil de cada persona, candidato o candidata a persona juzgadora. Porque aquí es donde la gente tiene el poder. Hoy lo tiene, así como elegimos diputados, senadores, gobernadores, presidenta de la República, hoy van a elegir a juezas y jueces, magistrados y magistradas. Y estas personas van a decidir en un futuro sobre sus situaciones legales. Entonces, yo les digo, ¿qué prefiere? ¿Alguien que está preparado, alguien que tiene experiencia o el otro lado de la moneda? ¿Quién quiere que decida sobre quién va a tener la custodia de los niños? ¿Cuánto va a ser la pensión alimenticia? ¿Cuándo va a ser la convivencia? Esta es la parte importante de lo que hoy tenemos como el presente de la reforma judicial, el poder de decidir de la gente. En mi caso, siempre he sido la misma persona durante 20 años. Claro, el tema de saber escuchar a las personas me ha forjado, pero también me ha llevado a avanzar en mi tema académico, porque llega un punto en el que dices, ya no sé cómo ayudarlos. Bueno, hay que estudiar más. Así, literalmente, por eso las dos maestrías, por eso la especialidad, por eso el doctorado. Pero lo trascendental es que la gente sepa quiénes son las personas, vean los perfiles, analicen bien su voto y obviamente vayan a votar. Y en este caso, te repito, hemos sido
esta misma persona en 20 años buscando ayudar a la gente. Nosotros no llevamos una campaña de te voy a sonreír 60 días, te voy a prometer durante 60 días. No, David. La gente que sabe, porque ha estado en algún lugar donde yo he trabajado, abogados, usuarios, puede dar fe de lo que te estoy diciendo. Que a pesar de que, como en todo, a lo mejor alguien no me cae bien o yo no le caigo bien a alguien, pero la puerta siempre ha estado abierta. Oiga, Lick, está pasando esto, vamos a gestionarlo, vamos a solucionarlo de la mejor manera posible. Una comunicación entre usuarios, abogados y funcionariado, yo le llamo el trinomio perfecto, porque al menos los dos, abogados y funcionarios, pues si la persona no nos trae la situación, no vivimos, no comemos, no nos pagan, ¿verdad? Y es importantísimo que la gente lo sepa. La magistratura familiar se dedica a revisar el trabajo de juezas y jueces, pero también parte de lo que estamos planteando en esta campaña es lo que hemos hecho como juez. Acortar procedimientos en la medida en lo que podamos, ¿verdad? Obviamente, para que sea algo benéfico para todos. Te platico, hay tres tipos de asuntos: los permisos para pasaporte que se llevan a relaciones exteriores, se necesita una sentencia cuando papá o mamá va y el otro no va, para suplir la firma. Luego algunas dependencias, cuando haces bien pareja, te piden algo que se llama dependencia económica, es una sentencia que da el juez para que haya este tema de los seguros, el tema de las pensiones, y luego está el tema del concubinato. También es una sentencia, te piden esas tres. En teoría, duran de 2 a 6 meses cada una. Nosotros en esta última vez que fuimos juez, las dictamos en 2 semanas. Así, hicimos un razonamiento para proteger al niño, niña o adolescente en su derecho a vivir, a transportarse, a tener un documento de identidad. Luego, en el tema económico de cómo se protege la pareja, y en el otro punto, proteger la relación que se hizo por dos personas que decidieron no casarse por el civil, pero eso no significa que no sean pareja, que no sean familia. Y las dictamos en 2 semanas. ¿Se puede hacer? Sí. Claro, llegando a la magistratura familiar, este va a ser el criterio de un servidor como magistrado. Oiga, se está tardando. Apele, inconforme se diga que no está de acuerdo con la decisión del juez, y acá lo vamos a solventar. Claro, a partir del 1 de septiembre, que estemos en funciones, claro, con el voto de todo nuestro público, ahora el 1 de junio, hablaremos con juezas y jueces y les haremos saber cuáles son los criterios generales de un servidor. Y esto va a ayudar a que los asuntos se tarden menos. Si saben cómo va a resolver quien los revisa, pues van a saber más o menos qué decisiones se van a continuar, cuáles se van a caer en segunda instancia, y eso ayuda a que los juicios también se acorten. Digo, se les va a hacer saber nada más. No, yo no los puedo obligar de voz a que sigan el criterio. Pero claro, si llega la apelación, está por escrito, se toma una decisión, ahí el juez tiene la obligación de cumplir con la sentencia que dictó un magistrado porque es su superior jerárquico. Por último, recordarles que el día 1 de junio son las votaciones. Salgan a votar, es importantísimo. Un servidor va en la boleta azul, magistratura familiar, y voy con el número 09, Maldonado Martínez Alberto Domingo. Pero yo le digo a la gente, David, si no se acuerda de mi nombre, si no se acuerda el número, acuérdese, boleta azul, materia familiar. No hay otra boleta azul. Y las votaciones son el 1 de junio y el día de junio es domingo. Yo le digo a la gente, pues el domingo, vote por Domingo, ya que Domingo es mi segundo nombre. Y pues obviamente es más fácil de recordar. Gracias, David, por el espacio. Gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025. Esta es una producción de ADN, a Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy David Gamboa. Nos vemos en la próxima.